Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Gálatas 2, del 1 al 10. Pero antes quisiera que leyéramos en la Biblia Génesis 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice esta porción de la palabra que todo estaba desordenado, y Dios quiso poner orden. Y lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. Y esa luz es la luz que Él espera tengamos cada uno de nosotros. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día en que mis hermanos y yo podemos por este medio reunirnos para escuchar tu mensaje. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo y te rogamos, Señor, nos muestres la verdad que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por dónde empezó Dios todo? En poner orden, en separar la luz, porque a Dios le gusta que tengamos orden. Orden en nuestra vida, orden en nuestro interior y orden en las cosas del Señor. Pero ¿a qué se enfrenta aquel que quiere poner orden? Vamos a seguir con una serie de preguntas antes de continuar con Gálatas 2. ¿Cuál sería tu respuesta si alguien te pregunta cuántas gotas de veneno le puedo poner a tu bebida, hermano? ¿O cuánto cianuro quieres que le agregue a tus medicamentos? ¿O qué si en la gasolinera te preguntaran cuántos litros de agua aceptarías ponerle a tu tanque de combustible? Sin dudarlo, la respuesta inmediata a cualquiera de estas cuestiones sería ninguna. Pero ahora dime, ¿qué opinarías si te pregunto cuánto evangelio falso quieres recibir el día de hoy? En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo nos exhorta a manifestarnos con la misma energía para protegernos del falso evangelio y proteger el evangelio de la corrupción y la perversión de los falsos maestros. Gálatas 1, 6 al 7, recordemos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En primer lugar, solo hay un evangelio, y un evangelio verdadero, aunque aquellos falsos maestros decían, y en la actualidad dicen también, proclamar la verdad. Y en segundo lugar, no te dejes impresionar por las apariencias, busca la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, pero búscala en oración, hermano, y guiado por el Espíritu Santo. Gálatas fue llamado por Martín Lutero como la carta magna de la Iglesia. El argumento de esto es en favor de la libertad cristiana, en oposición de las enseñanzas de los judaizantes y de los falsos maestros que insistían en la aplicación de las leyes ceremoniales y ritos como parte esencial de la salvación. A esto, Pablo señaló enérgicamente lo siguiente. Veamos en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si algún predicador o maestro o un ángel en este púlpito anunciase otro evangelio, como lo dice este versículo, sea anatema, esto es, maldito sea. Busquemos pues el agua sin veneno, la medicina sin cianuro o la gasolina sin agua. Busquemos pues la verdad del evangelio no adulterado. Y el punto número 1 es: Pablo recibe otra comisión divina y se compromete. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. ¿Cuándo fue la última ocasión que Pablo cuenta haber estado en Jerusalén? En Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esta fue la primera ocasión cuando Pablo quería conocer a los apóstoles. Entre el versículo 1:18 y el 2:1, el periodo transcurrido fue de 14 años. Y en esta ocasión Pablo fue a Jerusalén para convocar al concilio para resolver el asunto de la discusión con los judíos acerca de la salvación de los gentiles. Claro que Pablo visitó en otras ocasiones Jerusalén. Hechos y Gálatas registran 5 visitas, incluidas estas 2, pero se refiere en forma especial a esta por la relevancia del asunto a tratar. Veamos cuál es ese asunto y vayamos a Hechos 15, versículos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre todos los hermanos. Bernabé significa hijo de consolación. Fue el primer colaborador de Pablo y que estuvo dispuesto a responder por él ante los apóstoles en Jerusalén, y se convirtió en su compañero durante el primer viaje misionero. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tito, por otro lado, la Biblia no nos dice dónde Pablo conoció a Tito. Sin embargo, Dios usó a Pablo en la conversión de éste, puesto que lo identifica claramente como su hijo en la fe. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es como le dedica esta carta Pablo a Tito. Pablo fue a Jerusalén acompañado de Bernabé y Tito, llevado por una visión. Y esto lo podemos ver en Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Según una revelación, Pablo se refiere con esta frase a que su visita a Jerusalén fue una comisión divina. Gálatas 2:6 también nos dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿quiénes son? Los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A los que tenían cierta reputación, esto es, a los 3 líderes más visibles de la iglesia en Jerusalén: el apóstol Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, y el apóstol Juan. Al referirse al Evangelio, es evidente que lo hace para referirse al Evangelio de Cristo, a las buenas nuevas de salvación, a la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pablo esperaba que estos líderes en Jerusalén apoyaran su ministerio dirigido a los gentiles. No quería que sus esfuerzos ministeriales a causa de un conflicto con los demás apóstoles fuese entorpecido. Como lo hemos visto en varias ocasiones, Pablo solo se toma en serio los llamados del Señor, pero reconoce que su llamado es divino y por lo tanto se los toma muy en serio. Punto número 2, hermanos. La verdad del Evangelio permanece para siempre. Gálatas 2, versículos 3 y 4. Mas ni aun Tito,
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esclavitud de la ley, de sus ritos y de sus costumbres. En el corazón de las obras de los judaizantes se encuentra la orden de cumplir con la circuncisión. Y los falsos hermanos, se refiere Pablo a los creyentes judaizantes que enseñaban que no hay salvación sin circuncisión. Pablo y los apóstoles negaron esto en varias ocasiones y fue resuelto de forma concluyente en ese concilio de Jerusalén. Vayamos nuevamente a Hechos 15, versículos del 7 al 11. Y después de mucha discusión, o sea, no fue nada fácil, sino hubo mucha discusión, mucho tema, muchas palabras que se llevaron a cabo en este concilio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándoos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La firmeza de Pablo se manifiesta en la siguiente declaración al respecto de las cargas que los judaizantes quisieron imponer a los nuevos creyentes. Gálatas 2, 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo y Tito nunca cedieron ni aceptaron esa posición, ni se apartaron de la posición firme de salvación solo por gracia, mediante la fe, en concordancia con el Evangelio verdadero, el que permanecerá para siempre. Punto 3, hermanos. El verdadero Evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Gálatas 2, versículos del 7 al 8 nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice Pablo. Los judaizantes afirmaban que Pablo predicaba un evangelio desviado, pero los apóstoles confirmaron que él proclamaba el evangelio verdadero. Pablo y Pedro tienen la misma autoridad apostólica. El evangelio de Pedro y de Pablo era el mismo, pero dirigido a públicos diferentes. Al escribir el evangelio de la incircuncisión, no se trata de otro evangelio, más bien una mejor traducción es el evangelio para los incircuncisos. Pablo predicó el evangelio ante gentiles, pero también lo hizo ante judíos, en tanto que la predicación de Pedro estuvo dirigida principalmente a los judíos, o sea, a los de la circuncisión. Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En muestra de aprobación, les dieron el saludo con la mano derecha, una práctica que Pablo y sus seguidores procuraban hacer, y así como los nuevos creyentes debiéramos recordar, no olvidarse de los pobres en sus necesidades. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré atender con diligencia. Al igual que en Jerusalén,
En muchas iglesias en la actualidad muchos tienen poco y siempre habrá necesidades que suplir. Pablo reunió ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Ahora concluyamos, hermanos. Vamos a Romanos 1:16 y leamos en la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y tú, hermano, ¿cómo tomas el llamado que el Señor te hizo? ¿Lo tomas en serio o lo tomas muy en serio? Al igual que Pablo, todo creyente tenemos una comisión divina de parte del Señor. Y la nuestra como iglesia es Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La esencia del verdadero evangelio es que la salvación es por gracia, y esta es por Cristo, en cualquier caso, para el circunciso como para el incircunciso. Hechos 15:11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Has escuchado y seguido el verdadero evangelio? El evangelio que es para toda criatura, judío, griego, gentil, sin acepción de personas. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como Pablo, Bernabé, Tito, Pedro, Jacobo y Juan y los demás apóstoles que defendieron el verdadero evangelio, con el mismo celo, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos hacerlo, oponiéndonos con valor a los falsos maestros que adulteran con falsos evangelios. No dejemos que nadie añada veneno al agua de vida que el Señor nos ofrece en su palabra. El ladrón le dijo a Jesús estando en la cruz: si eres hijo de Dios, sálvate. Cristo no subió a la cruz para salvarse a él. Cristo subió a la cruz para salvarnos a nosotros. Y el Evangelio, sin adulterar, predica la obra de Cristo y la de este crucificado. ¿Qué evangelio has escuchado, hermano? ¿Cuál es el evangelio que tú predicas? ¿Estás dispuesto a defender el verdadero evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de Dios para los hombres. Cristo nació para habitar entre nosotros. Cristo predicó su amor y sanó enfermos, y también a ti te ofrece sanar tu alma. Cristo murió en una cruz para pagar por tus pecados, y si aceptas que ese sacrificio fue por ti y te arrepientes de haber vivido en pecado, Él por gracia te dará la vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo al tercer día resucitó y te ofrece resucitar con Él, si le aceptas como tu Señor y Salvador. Inclina tu rostro y oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para darnos salvación. Te rogamos, Padre, que aquellos que escuchan por primera vez este mensaje abran su corazón y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador, y guiados por tu Espíritu Santo, clamen a ti esa misericordia. Gracias te damos por los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, y gracias
por tu bendición para cada uno de nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias por ello y te pedimos que bendigas nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.